¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio y Fuera de Serie en su segunda temporada. Soy Posible. Te recuerdo que el único objetivo que tenemos en este podcast es acercarte a las personas como tú y como yo que hemos pasado por alguna dificultad y que de alguna manera hemos encontrado información y herramientas que nos han ayudado a superarlas. Y el objetivo como tal es que tú te des cuenta que todos tenemos una batalla, todos hemos pasado por alguna adversidad y sin embargo, lo más importante es que la palabra imposible como tal es solo una creencia limitante. Una vez que logras salir de esa adversidad, te das cuenta que era más fácil de lo que creías. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo, Pablo Rosas. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, un gusto estar aquí con ustedes, Quique Leo. Encantado de participar en este podcast. Pues bienvenido, hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Pues para hablar un poco acerca de Pablo, al menos desde mi experiencia, es que desde que empiezo a emprender con Leo, Pablo es un punto de referencia, ¿no? Eso sucede, ¿no? Que cada vez que había una situación, había oye, es que habría que hacer tal, o oye, estaría súper cool hacer esto, oye, dice, no, tengo un amigo que podría ayudarnos. O tengo un amigo que seguramente ya sabe esto, tengo un amigo que seguramente ya hizo esto. Y entonces, pues, salías, o has salido varias veces al tema, y este es Pablo, y de manera general vamos a estar platicando acerca de quién eres y qué es lo que ha sucedido en tu vida para ser quien eres hoy. Yo recuerdo muy bien o sea, de hecho, creo que eso no lo sabes, pero cuando yo te conocí, justamente fue también el día que conocí a Miguel Gómez, que fue, Ok, digamos, como mi primer mentor. buenísimo. Fue en una charla en el Tech Milenio, hace ya varios años, como 6, 7 años. Sí, ya tiene un rato. Ajá, y estuvo, en ese momento, igual, creo que no lo sabes, pero yo tenía como 30 días de que había fallecido mi papá. O sea, tenía muy poco Ya, tiempo. Entonces, el momento en que yo te conozco, digamos que es como yo estaba como muy receptivo, ¿no? claro, Como a nueva información, a lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Porque estaba como saliendo de este tema de, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, después de que fallece un padre y cómo se claro. tiene que acomodar o sea, toda tu vida, lo que antes conocías, pues ya no va a ser así. Entonces, en esa plática, creo que era como de negocios, como el día de las Será como un conferencias, congreso, creo. algo así. Y en ese momento a mí me generó así como, o sea, genuinamente me sorprendió porque ibas tú con el güero, Sí, con Ismael, y con dieron Jesús una Ismael. plática acerca de justamente emprendimiento, ¿no? En ese entonces creo que tenías como 20 años o 19, una cosa así. Y fue así Sí, como, o sea, genuinamente me generó así como muchísimo ruido decir, órale, estos chavos, porque yo tenía en ese entonces como 25 años, ¿no? Entonces fue así como de, órale, o sea, están jóvenes, están creando una comunidad de emprendimiento, están hablando de negocios, traen como ideas muy frescas en relación a lo que yo conocía personalmente, ¿no? Entonces, me acuerdo que su plática me inspiró bastante y posteriormente fue cuando decidí ir a los días como de emprendimiento que tú tenías, ¿no? En Emprendigente. sí, justo. Creo que fue al foro, ¿no? Como el siguiente paso de ese congreso. No, no, todavía está, Las sesiones. en sesiones, Ya, justamente. Sí, ya, eran pequeños. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, fue como una coincidencia ahí en mi vida conocerte a ti y a mí, Gómez, pero genuinamente han sido parte de, digamos, de lo que soy hoy, ¿no? O sea, de Qué todas las padre ideas que escuchar eso. traigo, de pues todos los avances, ¿no? Que he tenido, aprendizajes, pues mucho partieron de ese día, justamente. O sea, tanto de tus ideas como de las de Miguel, como de otros exponentes, Buenísimo. pero, o sea, a ti te recuerdo muy bien, ¿no? Entonces, Qué padre escuchar eso. No, no lo sabía, o sea, yo sí me acordaba que nos habíamos conocido relacionado al Tech Milenio. No ujú. tenía presente que era como justo en esa conferencia, pero gracias, Leo. Y qué padre como no darte cuenta que las cosas que de pronto das, ¿no? El contenido, las charlas, etcétera, justo generan esos puntos de inflexión positivos en la gente. Entonces, qué padre. Sí, 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 sin duda alguna. De hecho, es algo que, o sea, recientemente nos damos cuenta también nosotros, ¿no? El impacto que tiene Claro, por ejemplo, tener este espacio.
¿no? Este podcast. Hay gente que genuinamente espera el día de la semana donde sale el capítulo para justamente tener, digamos, como su dosis de, no de motivación, sino más bien como de ideas positivas, Claro, ¿no? De cómo sí se puede hacer. Entonces, sí, buenísimo. bastante interesante esta manera en cómo nos conocimos. Y pues digo, a todo esto, yo, o sea, te digo, yo te conozco bajo el proyecto que en ese entonces tenías, ¿no? Que era Emprendigente, pero, o sea, yo quiero suponer, ¿no? Que al final no todo ha sido fácil, ¿no? Porque es muy fácil decir, ok, tengo ganas de emprender, tengo ganas de poner un negocio, tengo ganas de dejar de ser empleado y vivir el sueño de Claro. ser dueño de mi tiempo, ¿no? Y al final, o sea, creo que tú como yo y Quique sabemos que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, de todo, o sea, nos gustaría que nos platicaras un poco tu historia pues del momento en el que decidiste, primero que nada, ser como emprendedor, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la Ok. atención? Y como todo este camino de, seguramente como de retos que has tenido que ir sorteando a lo largo de tu vida, que al final hoy bueno, te formaron con la persona que eres hoy, ¿no? Buenísimo. No, sí, encantado. Yo creo que, y como lo he estado reflexionando en diferentes momentos en mi vida, hoy tengo 27 años, es como que he tenido varios puntos de inflexión, ¿no? En diferentes momentos y por razones variadas. Y yo creo que el primero y de los más importantes que yo tuve fue cuando era muy niño. Pues como que mi sueño, como el de muchos otros, era ser futbolista profesional, ¿no? Empecé a jugar fútbol desde los 3 años. Yo considero que jugaba bien respecto al resto, pero en realidad, y siendo como muy inocente, como cualquier niño, nunca, o sea, no sabía que para lograr un gran sueño tenías que hacer algo diferente a los demás, ¿no? Esforzarte más, entrenar más, darle mayor impulso. Entonces, yo ingenuamente pensaba que algún día en un partido un visor iba a llegar y me iba a decir, oye, Pablo, eres buenísimo jugando a fútbol, ¿por qué no te vienes a jugar con nosotros a Pumas? En ese momento yo, como que los Pumas eran así mi top equipo. ¿Por qué no te vienes a jugar con nosotros? Obviamente, pues fui creciendo, nunca hice, como les mencionaba, algo diferente al resto y nunca pasó, Mm. ¿no? ¿Eso hasta Entonces, qué edad fue? bueno, yo empecé a jugar fútbol a los 3 años y como que ese momento en el que me di cuenta que no iba a pasar, no sé, antes de entrar a la prepa, que te gustó unos 14 años, 14, 15 años. Ya. Entonces, pues no, ese sueño nunca pasó porque en realidad yo nunca hice nada diferente o un esfuerzo mayor para que eso sucediera. Y ahí tuve como ese primer punto de inflexión muy importante que era, puedes tener grandes sueños, puedes como desear hacer grandes cosas en la vida y eso es válido, puede ser posible, pero si no haces algo diferente, si no te esfuerzas más, si no le Mm. pones empeño y dedicación y disciplina, eso no va a pasar. Entonces, Ok, como que a ¿y partir sigues de creyendo eso? 100%, Bien. 100% creo que no va a ser tan fácil como crees, no va a ser en el tiempo que tú esperas que sea, pero si no te rindes, pues realmente eres como alguien invencible, ¿no? Es como otra, pues no sé, analogía, frase que utilizo mucho hacia mí, que es, puedes tener como batallas perdidas, puedes intentar cosas que no funcionan, pero si no dejas de intentar y no dejas o sea, y no te rindes, en realidad es como cuando realmente te vuelves invencible, ¿no? Entonces, como que ese fue un primer punto de inflexión que hoy en día sigo llevando a cabo y del cual como que sigo aprendiendo. Y de ahí fue como donde empecé a hacer las cosas diferentes en mi vida como un primer paso. Y el otro como gran punto de inflexión que me gustaría compartirles es en el momento que decido emprender, ¿no? Entonces yo venía de pues, una familia donde de manera natural como que la parte profesional era graduarte y trabajar para una empresa y yo veía que ¡Qué mi papá raro! trabajaba, y yo veía que mi papá trabajaba en una empresa y como que eso era pues, lo correcto, ¿no? Lo normal, ¿no? Despertarte, ir a trabajar y listo, ¿no? Y entonces un día no me acuerdo por qué, bueno, más bien yo empecé a trabajar en una empresa haciendo prácticas y ahí yo veía como que la gente no estaba feliz, como que lo que hacían no les encantaba, como que realmente estaban ahí pues porque o no querían arriesgar e intentar otra opción o porque no querían como, pues sí, ¿sabes? Como poner en riesgo lo que habían desarrollado. Entonces como que ahí me di cuenta que yo no quería eso, que yo no quería llegar a ese punto de estar en un trabajo y simplemente estar porque pues era lo que tocaba hacer. Y entonces empecé a investigar
qué otras formas había de, pues no sé, de vivir, de desarrollarte, etcétera. Y fui a un evento de la Cámara de Comercio de Querétaro y en ese momento había un empresario de una conferencia y él decía, ¿no? Que pues, hay otro camino que es justamente el ser empresario y que no tienes que esperarte a ahorrar y tener como una gran cantidad de dinero para poder empezar un proyecto, sino que puedes empezar un proyecto sin un capital y después conseguir el capital o conseguir un inversionista y empezar a desarrollarlo, ¿no? Entonces ahí fue como tanto esa charla de este empresario como el estar trabajando, digo, como prácticas en una empresa y ver que la gente no estaba como llena de lo que hacía, fue lo que me llevó a mí a buscar, ¿no? Otra forma de vida, otra forma de desarrollarte profesionalmente. Ok. ¿Y esto tenías cuántos años? Como estaba en tercer semestre de la carrera, yo no sé, como unos 18, 20. 18, sí, yo creo que por ahí más o menos. O sea, cuando empecé a hacer prácticas, que fue como mi primer, bueno, no fue el primero, pero como ya un acercamiento más real con un trabajo, ¿no? O sea, con una Claro, empresa en forma, etcétera. ya. Y también esto que experimentaste generó un impacto emocional, generó un print emocional. ¿Te diste cuenta que la normalidad, o sí, la normalidad de las personas es, o sea, no está padre, ¿no? O sea, porque siempre Exacto, cuando estamos chicos, ¿no? Te dicen los papás, no, es que el mundo allá afuera no es lo que tú te imaginas. Y sí, pero cuando llegas a esta realidad, tu choque de realidad fue distinto al del resto. Tu choque de realidad no fue un, sí está difícil, fue un, oye, esto apesta, ¿no? sí. O sea, fue como, o sea, sí, como verlo y decir, yo no quiero estar así el resto de mi vida. Ahí ya había leído algunos par de libros, ¿no? De desarrollo personal y como que comprobé lo que ahí decía, ¿no? Como, si no te cambiabas de cuadrante, si no haces como cosas diferentes, pues ibas a estar como empleado. Y no era tanto eso, creo que tener un empleo, digo, hoy yo tengo un empleo, no creo que sea algo malo, creo que el problema es estar en un lugar donde no realmente te satisface personalmente, donde no va como de acuerdo a lo que tú quieres, donde no puedes como desarrollar tus máximos talentos. Y la mayor frustración era ver que la gente se sentía así, era consciente de que se sentía así, pero no hacían nada, ¿sabes? Como se quedaban ahí. Esa es la cosa, justamente. Se trata de empleo, emprendedurismo, no, ahí no está la carnita. La carnita está en que nunca nos detenemos a saber qué diablos queremos. Exacto. Porque muchas veces un empleo puede ser algo que se le llama empleo vehículo, ¿no? O sea, Claro, ¿sabes qué? Yo, Enrique, por decir un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, no, es que a mí me, me apasiona, no sé, tocar el piano, el ukulele, ¿no? Por decir algo. Pero eso es mi hobby y eso lo hago con una banda o lo que sea. Y pues sé que mi estilo de vida no sería el que me gusta si solamente hago eso, así que pues tengo un empleo para el que soy bueno, que claro. disfruto, pero ese es mi side hustle, mi empleo es mi side hustle, mi enfoque principal está en lo que me hace feliz, en lo que mi vida vibra, ¿no? Y tengo un empleo con el cual que cumplo y mientras tanto mi vida sigue brillando. Y esto solo es un ejemplo burdo que acabo de inventar, pero en realidad la verdadera tarea está en el autocuestionamiento. 100%. Y yo creo que a las personas no nos gusta como hacernos esas preguntas que sabemos que la respuesta y la pregunta van a ser muy incómodas, o muy incómodos porque una vez que te das cuenta que donde estás no es el lugar que te va a llevar a lo que quieres lograr o no es el mejor lugar para desarrollarte, la siguiente decisión es dejarlo. Pero dejar ese lugar, ese trabajo, ese lo que sea, implica varias cosas que no estás como necesariamente o en su mayoría dispuesto a hacer. Y continuando O un si no poco, dejarlo, es hacer el extra, ¿no? ajá, exacto, como hacer algo aparte de eso. Y bueno, como continuando un poco con la historia, después de que pasa esto, que me doy cuenta, mi siguiente paso era, pues, ok, negocios, ¿no? Y lo decía Leo, 20 años y están como hablando de negocios. Yo lo que hice fue, yo no soy un experto en eso, no conozco nada, mi realidad es otra. Y hice un grupo de WhatsApp para compartir con amigos noticias, ¿no? ¿Qué otros eventos había? Como un poco empezarme a enrolar en este mundo que en ese momento yo no sabía que era emprendimiento, simplemente sabía que era como otra forma de vivir.
Y ahí fue donde nace este proyecto que mencionó Leo, ¿no? Que es Emprendigente, un grupo de WhatsApp donde con amigos compartíamos eso. Y entonces empezaba a participar en otras conferencias como la que les mencionaba. Y yo pues hablaba con la gente, ¿no? Y le decía, oye, mira, tengo un grupo de WhatsApp donde lo que hacemos es hablar de esto y esto. ¿Te gustaría ser parte? Y ese grupo se empezó a hacer cada vez más grande, donde cada vez había personas que ya no necesariamente eran amigos míos. Y eso se transformó en esa comunidad donde hacíamos reuniones mensuales donde invitábamos empresarios a que hablaran, donde dábamos diferentes talleres, nosotros y otras personas de la comunidad. Empezamos a hacer viajes para que personas de Querétaro pudieran conocer, no sé, hubo un viaje que hicimos a un evento en Ciudad de México donde las personas entraron a las oficinas de Forbes, a las oficinas de Clip, a las oficinas como de diferentes empresas de tecnología y vean cómo todo se conecta. Esto es como, creo que algo también padre en el desarrollo de la vida de cualquier persona, que es como cuando estás haciendo las cosas, no sabes lo que va a pasar en el futuro, pero después los puntos se conectan de una forma como bien interesante, ¿no? Y cuando dices, claro, con razón. Entonces, uno de los eventos que nosotros hicimos, o bueno, a los que llevamos personas, fue a un evento en Monterrey que se llama Inc. Monterrey, que es uno de los eventos más importantes de emprendimiento, yo diría, en América. Y bueno, llevamos un grupo a ese evento y por coincidencia yo conocí ahí al director general de ese evento, platicamos, ¿no? Le pasé algunos comentarios del evento que yo había visto y ahí quedó, ¿no? Seguimos en contacto un tiempo y después, gracias a esa conexión, fue que yo entré a trabajar al TEC, ¿no? Entonces, lo conozco ahí, 2 años después estábamos en contacto y es que yo decido irme a Monterrey para trabajar en este proyecto del TEC. Digo, me salté un montón de cosas en medio para como contar de que se conectan estos puntos, pero pues es eso, ¿no? Como cuando tú haces las cosas por ayudar a las personas como de manera muy genuina y en ese momento yo me acerqué con él para darle una retroalimentación del evento de forma muy pues, genuina, amable, etcétera. Él se quedó como con un buen pensamiento de mí como persona, como profesional, y es que un par de años después me invita a colaborar a este proyecto padrísimo en el TEC, ¿no? Entonces, como hay otro punto interesante en el tema profesional. Oye, y digo, ahorita entiendo que mencionas que te saltaste como parte de la historia, Sí. pero por ejemplo, ¿cómo fue como la aceptación de idea que tú traías en ese momento de iniciar esta comunidad de emprendimiento en relación con tu familia, ¿no? O sea, porque dices que tu familia, digamos Sí. que vienen como con el pensamiento tradicional, donde el objetivo es tener tu título y conseguir un buen trabajo y hacer ahí carrera, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa cuando tú les dices, oye, tengo ganas de hacer esto? Que es como completamente diferente con lo que pues, un padre esperaría, ¿no? Claro, ahí va otra parte interesante de esa historia y es, todo estaba bien, o sea, ¿no? Como me apoyaban, todo buenísimo, hasta el momento en el que yo decido dejar la universidad para dedicarme full time a este proyecto. Entonces, como, ¿qué empieza a pasar ahí? Hacemos el grupo de WhatsApp, se empieza a hacer grande, empezamos a hacer eventos mensuales, poco a poco nos empiezan a invitar a dar conferencias a otras universidades, digo, no me acuerdo la cantidad, pero no sé, di conferencias en la UVM, en el TEC Milenio, en la UNAM, en la UAC, en el TEC regional, ahora Tecnológico Nacional, o sea, en varios lugares, ¿no? Entonces, el proyecto no empezó para hacer dinero, pero de pronto empezamos a ver que eso se podía convertir en un negocio, vender una membresía, vender los viajes, las conferencias obviamente no las vendíamos, pero como que empezamos a transformarlo, a buscar hacerlo un negocio, ya no nada más un proyecto como para con un propósito social. Y pues digo, no me acuerdo la edad, pero lo mencionó luego, unos 20 años, pon tú. Y muy ingenuamente dije, no, pues ya con esto la vamos a romper y esto se va a hacer enorme y vamos a ganar un buen de dinero y entonces ya, ¿para qué ocupo la escuela? Mejor me voy a salir. Entonces, con mi familia todo estaba muy bien hasta el punto que decido dejar la universidad. Ahí se hace como un choque entre mi mamá y yo, mi papá y yo, mi papá con mi mamá y al final, ¿no? Después de varias conversaciones, de varias discusiones, me dicen lo siguiente y es como, ok, si tú realmente crees que como esa es la mejor decisión, te vamos a apoyar, pero vamos a poner un tiempo, ¿no? O sea, como vamos a darle un año, dedícale todo tu tiempo a este proyecto, nosotros te apoyamos, pero si en un año esto no vemos que funciona, no vemos que avance, pues regresas a estudiar, ¿no? Entonces, pues le dediqué todo un año, hicimos cosas padrísimas y al final yo
solo me di cuenta que pues el proyecto, digo, también éramos como muy jóvenes, cometimos varios errores, había como ciertas cosas que no sabíamos, que no hicimos de la mejor forma, y yo mismo decido regresar a terminar de estudiar la carrera, ¿no? Entonces, digamos que respecto a mi familia, fue una aceptación buena de buscar un camino diferente de vida, hablando como de desarrollar un proyecto de negocio. No fue como que la mayor aceptación cuando decidí dejar la universidad, pero sí en cuanto a, pues, probar, ¿no? Y ya después como obviamente regresar a una decisión inteligente que era terminar la escuela, ¿no? Oye, y de todo esto o sea, digamos, como de esta etapa de Pablo, ¿no? De generar y de hacer crecer este proyecto, o sea, en ese momento, por lo que entiendo, pues, o sea, tu contexto no era Ujú. tan de empresarios, ¿no? Entonces, obviamente, como dices, ¿no? Cometieron errores que probablemente era porque no sabían, pero en ese Claro. momento, ¿cuáles eran como las dificultades que tú veías? Que dijiste, no manches, es que es imposible que un chavito de 19 años sin una carrera pueda Sí. hacer esto, ¿no? Que probablemente sí hiciste cosas que pues una persona diría, no manches, o sea, está cañón. Sí, yo creo que ahí pasaron como varias cosas. Hablando del reto, yo creo que el reto más grande y también como la caída más fuerte fue cuando decidimos hacer el foro. O sea, hacíamos los eventos mensuales, hacíamos los talleres y un día se nos ocurrió hacer un foro de 1,300 personas en el Teatro Metropolitano de Querétaro, traer speakers como Pedro Ferriz de Con, Spencer Hoffman, Daniel Acosta, los directores editoriales de Forbes, y nosotros decíamos que, o sea, que era una gran idea y que después de ese foro como que todo se iba a ir hacia arriba. Y el reto más grande que teníamos era, pues, con qué dinero hacíamos el foro, ¿no? O sea, las membresías, no me acuerdo, las vendíamos creo que en menos de 1,000 pesos, ya habíamos vendido algunas, pero en realidad no teníamos el financiamiento que se requería para hacer ese foro. Entonces, el reto más grande que tuvimos ahí fue, o que veíamos que teníamos, era pues, conseguir el financiamiento. Un inversionista ángel apostó por el proyecto y confió en nosotros, ¿no? Lo cual estuvimos siempre muy, muy agradecidos. Y bueno, conseguimos los fondos, hicimos el evento, fuimos a un montón de universidades a promocionarlo, publicidad, pues, mandamos a hacer lonas, todo. El boleto era muy barato, o sea, había como, me acuerdo, 3 rangos de boletos, desde 135 pesos y creo que el más caro costaba 900. Y la caída hacia abajo fue que el foro, o sea, no fue un mal evento, digo, ahorita creo que Leo fue, entonces Leo nos dirá si fue un buen o mal evento, pero no vendimos lo suficiente. Entonces perdimos dinero, o sea, dinero de la inversión que habíamos recibido, y ahí viene como la siguiente parte más fuerte, pero también un aprendizaje que fue, pues, no decirle al inversionista que no lo habíamos logrado, que no habíamos vendido los boletos suficientes, que no habíamos vendido los patrocinios suficientes y que pues habíamos perdido un porcentaje del dinero a la inversión que nos habían dado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ya una vez que había pasado el evento y que no habíamos conseguido la lana, pues yo estaba, pues me sentía preocupado, me sentía mal de pues, irle a decir a quien había confiado en nosotros que habíamos perdido su dinero, ¿no? Y ahí me di cuenta, digo, tuvimos la conversación, era una inversión pues de riesgo de cierta forma, o sea, digamos que ahí no hubo mayor problema, estuvimos trabajando con él un tiempo para otra cosa que veamos tener relación como con temas de emprendimiento. Y ahí como otra parte interesante de aprendizaje fue nunca el peor escenario que tienes en tu cabeza, ¿no? O sea, como que siempre que tienes un problema, tu cabeza te juega 1000 escenarios y piensa como que en las peores situaciones y casi, casi como hasta la muerte. Y la realidad es que el peor escenario que te plantea tu cabeza nunca es tan grave como lo que en realidad sucede, o casi nunca, no quiero decir como nunca, pero casi nunca es tan grave. Siempre terminamos encontrando la forma de salir adelante, de afrontar la situación, de encontrar como un camino diferente. Y tu cerebro pues te juega en contra, ¿no? Y entonces en lugar de ayudarte a estar más tranquilo, a hacer mejor las cosas, y te dejas guiar por ese peor escenario y por esas miles de situaciones que la cabeza o el cerebro plantean, pues te puedes ir en una espiral hacia abajo, ¿no? Entonces como que ahí también fue un aprendizaje de no dejarte vencer por la mente y que el peor escenario no es tan grave como tú creerías. En vez de podcast me siento en clase. Mapa mental, notas y todo. Brutal, estaba anote y anote puntos y frases y cosas que pues en mi experiencia en emprendimiento, que es mucho más corta que la de ustedes, he aprendido muchas cosas y ahorita lo que mencionas, lo mencionas con tanta elocuencia y me dices
con puntos y comas y bien breves, y digo, anota eso. Sí, al final, no sé si has leído el libro de Green Lights de Matthew McConaughey. Ahí menciona algo y dice, en tu vida vas a vivir millones de crisis, pero solo un puñado van a ser reales, Sí, ¿no? Y a eso te refieres, ¿no? Que claro. si te dejas ir como gorda en este tobogán de emociones negativas y de worst case scenarios, y Sí. la vas a pasar mucho peor de lo que en realidad es. Exacto, o sea, lo mejor es enfrentar la situación, ¿no? Y obviamente no está mal como que pensar en los diferentes escenarios para tomar la mejor decisión, pero no detenerte y no dejar como que ese miedo de lo que podría pasar te consuma, sino pues mejor ir afrontando la situación paso a paso y controlar como eso, y te vas a dar cuenta que no es tan grave y siempre vas a encontrar una forma, si la buscas, de resolver ese Claro. problema. Y el otro punto que quería comentar de la pregunta que me hacías, Leo, es como de cómo o sea, cómo veía yo una persona de 20 años como haciendo esas cosas, y a mí me pasó algo al revés, pero creo que es igual de peligroso lo que me pasó a mí que lo opuesto, ¿no? Y me refiero al tema del ego. O sea, mi problema no fue como no creer que podía hacer las cosas, como no creer que podía lograrlo, como no confiar en mí. Ese no fue mi problema. Mi problema fue completamente opuesto de un tema de ego en el que yo me sentía invencible, yo creía que merecía todo, yo creía que lo que estaba haciendo era, o sea, sí, como casi intocable, y entonces ahí hubo como muchas malas decisiones por ego, por no tener humildad, por no darme cuenta que pues, lo que estaba desarrollando sí era muy padre, sí era muy bueno, pero tampoco sabía todo, ¿no? Entonces, creo que, y es muy fácil cuando estás haciendo algo donde la gente te lo aplaude, donde das conferencias, donde digamos, hay como un reconocimiento público, es muy fácil que pierdas ese piso. Y creo que es igual de grave o peor no confiar en ti y dudar de ti y no hacer las cosas, como no confiar de más, pero que se te pase la mano de ese ego y entonces cometes otro tipo de errores, ¿no? Entonces, como que a partir de ese punto, siempre he tratado de ser cuidadoso, de sí confiar en mí, pero también ser como tener un equilibrio en ese sentido y ser más humilde. Me cuesta trabajo de manera pues muy natural, tiendo hacia irme al extremo del ego, pero entonces como recordarlo y poco a poco tratar de balancearlo, ¿no? Entonces es algo que creo que además en todo el tema de negocios, emprendimiento pasa mucho. Y eso me gustaría poner, profundizar un poquito en eso. Hay algo muy claro y algo que me repito muchísimo es no puedo ver lo que no puedo ver. Ujú, ¿Sí? En este caso, en ese momento, tú no podías ver esta lección que tienes. claro, ¿Cómo alguien que no puede ver, que también confiere en malo, cómo en ese momento, cuando todos te lo aplauden, qué señales, qué banderas rojas puedes encontrar que alguien que dice, no, es que mi proyecto es increíble, es que soy buenísimo, es que todo el mundo me lo dice, y es que, ¿qué banderas rojas puedes encontrar que le pueda ayudar a las personas a decir, a ver, ya me dijeron esto, ojo aquí, te estás pasando de ego, te estás pasando de confianza? ¿Qué banderas puedes encontrar y qué consecuencias viste tú en sí. la que te hicieron aprender la lección? Yo creo que una de esas banderas rojas es cuando entras a una sala, a un lugar o a lo que sea, y crees que eres el más inteligente de la sala sin ni siquiera conocer a las personas, sin ni siquiera como este, darles, ¿no? Una oportunidad. O sea, creo que ya hay como una gran señal de que traes un ego enorme. Y eso me pasaba a mí, o sea, yo entraba a, no sé, dar una conferencia, lo que fuera, y yo ya creía que era más inteligente que cualquier persona que estuviera ahí. Esa es una. Y la otra es cuando estás pues, como audiencia, ¿no? Escuchando, etcétera, y las cosas que estás diciendo tú internamente estás pensando, no, eso ya lo sé, no, eso no es correcto por esto y esto y esto. O sea, como en lugar de abrirte, escuchar, recibir, procesar la información y ver qué sí funciona y qué no, creo que esas son como dos señales importantes. Las consecuencias pueden ser varias, ¿no? Obviamente desde pues, perder amistades, ¿no? Perder oportunidades de negocio, cometer errores, perder dinero, pero pues yo creo que la de las más fuertes es la caída, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que no eres tan invencible como creías, que en realidad el proyecto que tú creías que era disruptivo y millonario en realidad no lo es, procesar eso personalmente
pues, creo que es como difícil, ¿no? Y doloroso, y entonces te enfrentas a la realidad, porque el otro era una idea que tú tenías de lo que era el proyecto, de lo que tú eras, y entonces como ese choque de realidad es igual de duro y es un duelo al final de cuentas, como todo ese proceso. Claro, si al final el duelo es doler, ¿no? Es un dolor, tal cual, duelo por una pérdida, ¿no? De algo que ya no Exacto. existe. Pregunta, ¿crees que al principio mencionabas que si puedes soñar en grande, puedes soñar en grande, pero si no accionas en grande no va a suceder? Y decías, cuando no te rindes te vuelves imparable. ¿Cómo encuentras este balance entre mi proyecto está poca madre y yo no me rindo? Aún, ok, hasta aquí llegué porque ya el mundo me está gritando hasta aquí llegó. Yo ¿Cómo creo encuentras esa que humildad y ese sí. balance en el, no es que no me puedo rendir? Ojo, yo Decir, sí, no, te entiendo perfecto. Y yo aquí es bueno como aclarar cuando digo el no rendirse, no significa como ser terco y no dejar ir algo que tal vez no va a funcionar, sino no rendirte en, si tú quieres ser empresario y construir una empresa, no dejar de intentar cosas, no que siempre tenga que ser la misma, ¿no? Entonces, ya, a veces también la decisión correcta es cerrar un ciclo y empezar algo diferente. Y lo voy a contar un poco cómo lo viví yo. Entonces, pasa sí, este tema del foro. En ese momento yo ya no estaba estudiando, estaba dedicado en eso. No funciona, un poco hay como, digamos, se rompe el vestuario en el equipo por todo este tema del foro. Cada quien decide seguir con su vida. Yo me voy a terminar la universidad. Y digamos que lo que yo hice para vivir este duelo, como que quería alejarme de todo ese mundo, ¿no? Entonces me metí a hacer prácticas otra vez y ya como que dije, no, ¿sabes qué? Creo que esto de negocios, de emprendimiento no es para mí, me voy a meter a trabajar otra vez. Me metí a hacer prácticas otra vez en otra empresa diferente. Yo estudié ingeniería industrial, entonces me metí a un tema de industria automotriz y simplemente reafirmé que yo no quería eso, ¿no? Entonces o sea, siempre lo o platico, me sea, da te mucha rendiste un risa, ratito y dijiste, no, 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 100%. no, ya entendí, ya entendí. No, y espérate, porque lo que viene está bien padre, no tuve con una sola vez. Entonces, voy, me meto a trabajar a una empresa, yo me acuerdo que me daba, no sé, como ponerme las botas con casquillo de seguridad, entrar a la fábrica, hacer estudio de tiempos y movimiento, o sea, vaya, interesante, pero no era lo que yo quería. Y entonces me empieza a ocurrir otra idea, que esta idea no la hice tan pública como lo emprendí gente, pero era un proyecto que se llamaba Trading Room, ¿no? Entonces ahí queríamos dar cursos de finanzas personales y queríamos dar cursos de cómo ayudar a la gente a invertir. Yo no soy experto en temas de inversiones, pero justo hicimos un equipo con alguien que sí tenía toda la carrera y demás, ¿no? Entonces empiezo otra vez esto como side business, empezar a dar los cursos, etcétera. Y un día, es que a mí como me pasaba era como que de pronto se me iluminaba la cabeza y decía, no, ya, si no es hoy, no va a ser nunca. Así fue cuando me salí de la universidad, me pasó lo mismo con este proyecto y literal, casi de un día para otro en ese mismo día, fui y renuncié a ese trabajo porque yo otra vez creía que este proyecto de Trading Room iba a ser el proyecto millonario. Renuncio, todavía eran prácticas, no me salí de la escuela, pero sí lo puse en pausa como un semestre, o sea, sí lo dejé un poco en hold, tantito, y le dediqué full a ese proyecto, menos tiempo, ¿no? Lo de Emprendigente la primera vez fue un año. Entonces, me voy a hacer este proyecto con este equipo y vuelvo a reactivar Emprendigente, ¿no? Entonces, ahí empiezo a hacer estas dos cosas y de nuevo no funciona, ¿no? O sea, de nuevo errores. ¿Cuál fue el error que cometimos ahí que hoy lo veo clarísimo? Y mis papás me decían, Pablo, es que o sea, dale, pero no creo que sea buena idea. Nos fuimos a rentar una oficina hermosa en un coworking padrísimo y ahí hacíamos los eventos y todo muy padre, pero obviamente pues el negocio, o sea, no daba. Era más, y fíjate cómo te engaña la mente, ¿no? O sea, era como más la aspiración de querer ser algo que era ser emprendedor y estar en una oficina padre y bla, 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 que realmente el negocio fuera funcional. Entonces, obviamente nos ahorcamos en gastos, no funcionó, o sea, estábamos trabajando y no dejaba nada. Ninguno de los dos proyectos funciona, decido volver a dejarlo de Emprendigente. En ese punto ya lo estaba haciendo solo, ya no lo estaba haciendo con los otros socios que lo habíamos empezado. Y ya, ese fue como la segunda caída, digamos, dura, porque dejé el trabajo, hice dos proyectos, ninguno funcionó. Y entonces me acuerdo que ese día estaba sentado en la oficina esta que rentamos. Obviamente ya la íbamos a dejar. Me acuerdo que estaba sentado y dice, no, es que sí estoy, o sea, estoy muy pendejo. O sea, no, intenté hacer este proyecto, no funcionó, me salí de la escuela, intenté de nuevo lo Emprendigente y no jaló. Entonces,
imagínate la comparación, o no, o la vivencia personal de soy un invencible, soy un dios, o sea, soy súper inteligente, a nada de lo que hice funcionó, soy, o sea, un fracaso, ¿no? O sea, como nada de lo que creía de mí es real. Y entonces, en El lugar delta fue de, gigante. sí, 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 que era lo que te decía de la caída, de cuando estás muy arriba y no hay como ese balance, pues obviamente tomas malas decisiones, tomé malas decisiones, hay una caída brutal. Y entonces lo que hice ahí fue como, nunca me tiré ni a la tristeza, ¿no? Ni a vicios, ni nada de eso. O sea, como que siempre mi forma de salir adelante era buscar cosas que hacer, ¿no? Entonces, y también como que la vida te va poniendo, cuando realmente es como genuino lo que quieres lograr, te va poniendo las oportunidades. Entonces ahí me metí a trabajar un tiempo a otro proyecto que se llama TechFit, que a lo mejor ustedes se ubican, es estos gimnasios de electroestimulación. Tuve de la mano del director general unos meses y era como un poco de mi carrera, ¿no? Como que ayudar a hacer unos manuales de procesos, ayudar a como mejorar el tema de las franquicias, etcétera. Y yo lo tomé como unos meses de recuperarme, ¿no? De toda esta caída. Y la verdad es que aprendí muchísimo se llama Joaquín, de Joaquín, ¿no? O sea, teníamos como conversaciones muy padres. Y ahí fue cuando me hablan del TEC, ¿no? Entonces pasa todo esto, lo del evento había sido 2 años atrás, me tenía en redes sociales el director y un día me escribe y me dice, oye, traigo unos proyectos aquí en Monterrey, son unos foros que necesito que organicen. Acaba de pasar mi cumpleaños, era agosto, yo acaba de cumplir 23 años. Ya graduado. No, estudiando, estaba todavía estudiando en modalidad ejecutiva. Me dice, ¿qué onda? ¿Te vienes a Monterrey? Y yo así como, o sea, te invito, pero tienes que venirte a vivir a Monterrey, ¿no? Que, oye, pues suena interesante, pero pues déjame lo pienso, ¿no? Obviamente yo, pues acababa como de estar muy relacionado en todo este mundo de emprendimiento y la verdad es que lo último que quería, o sea, yo lo pensaba era como meterme otra vez en temas de emprendimiento, ¿sabes? Como que ya me hablabas de emprendimiento y yo decía, no, o sea, bye, no quiero estar en ese mundo. Y yo lo pensé y dije, mira, a ver, hice cuentas, ¿no? De lo que iban a pagar. Y yo, mira, por dinero, no es como que. O sea, sí era el sueldo más alto que me iban a pagar en toda mi vida profesional, en mi corta vida profesional, pero haciendo cuentas lo que me iba a gastar de vivir en Monterrey, rentar, etcétera, en realidad no es como que iba a representar una gran ganancia. Y como lo pensé, digo, hablé con mis papás, lo pensé así, fue como, en realidad no tengo nada que perder, ¿sabes? O sea, como no tengo o sea, sí tenía un trabajo, pero no es como, Carrera. no tengo un proyecto, ¿no? O sea, no estoy atado a algo que no pueda dejar. Sí implica el reto de irme a vivir solo a Monterrey, una ciudad que no conozco. Había ido solamente la vez del evento. Dije, pues vámonos. O sea, le dije que sí y del día que hablé con Josué a que yo ya estaba con mis maletas en Monterrey, habían pasado una semana y media, haz de cuenta, ¿no? Y ahí fue cuando ya me fui a vivir a Monterrey y empecé a trabajar para el TEC. ¿Cuántos años estuviste allí? En el TEC estuve 4 años, trabajando y viviendo en Monterrey un año, y ya después me regresé a vivir a Querétaro, que hay como otra parte importante de mi historia y de mi vida, que fue cuando empiezo a salir con Pau, ¿no? Entonces, yo me voy a vivir a Monterrey y antes de irme a vivir a Monterrey, nos vimos, ¿no? Pau y yo ya habíamos andado antes, que es mi novia, hoy vivimos juntos. Y pues yo le escribí, ¿no? Fue antes de ir a Monterrey, digo, ya ni hablábamos ni nada, pero yo le escribí como para, según yo, despedirme. Y haz de cuenta que se reavivó la flama y el primer año estuvimos aparte a distancia, ¿no? Entonces fue también un proceso bien padre, pero difícil. Es cuando yo me regreso a vivir a Querétaro, gran parte fue como, pues mi novia estaba aquí, mi familia estaba acá. El tema en el trabajo, pues la verdad es que sí era súper retador y como que se me empezó a acabar pues, la energía y la esperanza y dije, no, sabes que yo ya me voy. O sea, Claro. necesito después de un año y hablé con Josué y al final encontramos la forma de yo seguir trabajando desde Querétaro, ¿no? Entonces duré 4 años en el TEC y justo mi aniversario en el TEC era como un mes de diferencia de mi aniversario con Pau.
de, de pareja. Nice. A ver, mucho que destilar de allí. Primero quiero entender el lado humano de esto y cómo es que ahora, desde tu perspectiva de emprendedor, puedes ser más empático como líder. ¿Desde qué perspectiva ves ahora la, la calidad humana por encima de la... O sea, que la calidad de vida de la Sí. persona sea funcional para poder encontrar el valor laboral de ese individuo? Hoy te das cuenta y lo ves, ¿no? Que, o sea, tú estabas bien laboralmente, pero estando en Monterrey, tú solo en tu casa como dedo y tu novia lejos Claro. y todo el tiempo en el teléfono y colgabas y era de, no mames, ya no quiero estar aquí. ¿Cómo afectaba tu rendimiento? ¿Cómo afectaba tu cabeza? ¿Y cómo lo ves en retrospectiva? Ahora que eres líder, jefe, ¿cómo lo vives? Yo, hay como varias cosas y ahorita recuérdame como terminar de contar la historia de Tech Trora, porque hay como varias cosas importantes. Sí. Eh, yo creo que si una persona no está bien en varias áreas de su vida, o sea, yo lo veo como en física, mental, espiritual, emocional y financiera, o sea, si no estás en balance, la probabilidad de que tu rendimiento baje como ser humano, profesionalmente o en tus relaciones, etcétera, es muy alta, ¿no? Si hay como un desbalance y entonces si estás 100% enfocado en el dinero o en la parte financiera, la probabilidad de que la parte emocional o la parte de salud esté afectada es muy probable, ¿no? Si estás muy enfocado en el tema emocional, ¿no? Pero financiera, profesional, está súper descuidado, o sea, no llegas a una mejor versión, ¿no? O sea, o no llegas como a una versión óptima, a una versión de superhumano. Entonces, hablando de este rol como de líder, de jefe, de miembro de equipo, yo entendí dos cosas bien importantes. La primera es, no todos tenemos la misma ambición. Es decir, yo antes juzgaba a las personas cuando hablaba con ellas y decía, no, pues es que este güey ni, o sea, ¿cómo es posible que ese sea como su sueño? ¿O cómo es posible que esa sea su realidad? ¿O cómo es posible que eso sea lo que quiere conseguir? Y entonces me causaba mucho conflicto hablar con gente y que no tuvieran como claras sus metas y sus sueños y sus ambiciones. Y entonces después entendí que está bien. O sea, que hay gente que está feliz, o sea, como con ese sueño o con ese trabajo o con ese proyecto. Y si te fijas, cuando te platiqué lo de Mave era como, o de la empresa en la que estaba, era como más juicio. Y hoy en día ya es más como, está bien, o sea, cada uno tiene una forma de querer vivir la vida distinta. Y el hecho de que no todo el mundo quiera ser empresa o que no todo el mundo quiera ser tan ambicioso, pues, o sea, todos estamos en nuestro derecho. Obviamente, más joven, pues como que me causaba conflicto. Entonces, la primera es esa, ¿no? Entender que lo que yo quiero y lo que yo anhelo y lo que yo sueño y la ambición que yo tengo no tiene por qué ser la ambición de los demás y que lo que cada uno desea para su vida está bien mientras que no afectes a otros, ¿no? Esa es una. Y la otra es que si no estás bien en todos los sentidos, o sea, tu desempeño se va a ver mermado. Entonces, Totalmente. como jefe era uno entender eso, o sea, sí empujar al equipo para que sean mejores, como para que busquen crecer, como para buscar las oportunidades, entendiendo que lo que cada uno quiere es diferente, y la otra, buscando que siempre estén bien en los diferentes aspectos, ¿no? O sea, obviamente es una relación profesional, no es una relación pues, de amistad, que se puede volver a una relación de amistad, pero darte esa oportunidad de conocer a las personas, que haya una confianza pues real y conocerles y preocuparte también porque estén bien en el resto de los sentidos, ¿no? Porque si no, tú tienes una pesadilla en tu casa y llegas a trabajar y la verdad es que no es como que, sí, voy a dejar esta parte de mi cerebro que es cómo estoy Ah, personalmente para enfocarme 100% en lo laboral, no va a pasar, ¿sí me explico? claro. 100% le va a afectar y entonces el desempeño va a disminuir. Y al estar cercano con la gente, pueden abrirse, pueden platicarte y puedes entonces como líder ayudarles y buscar, ¿no? Que estén mejor para que su desempeño sea óptimo. Oye, una pregunta. O sea, justamente lo que acabas de mencionar ahorita, relacionado a que, pues al final no todas las personas piensan como tú, ¿no? O sea, no es Claro. como que yo porque quiero tener una empresa, pues todos deben de tener una empresa, ¿no? Entonces, al final, digamos, en lo que nos has contado, digamos que han existido diferentes versiones de Pablo, ¿no? En Pablo Sí, emprendedor,
Pablo empleado, Pablo estudiante, y entonces, y al final ha sido como montaña rusa, ¿no? O sea, como primero emprendedor, luego, bueno, primero estudiante, luego emprendedor, luego regresaste a ser estudiante otra vez, luego a trabajar, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo viviste eso? O sea, porque no, ahorita estabas hablando de personas externas, ¿no? Pero al final tú en tu Sí. cabeza no pasaba esa idea como de me estoy traicionando y en ese momento como, ¿cuáles fueron como tus herramientas que te ayudaron a decir, no, 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 o sea, es temporal, es un proceso, aquí voy a aprender, porque lo que busco es algo más grande y necesito recabar información, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo viviste? Em, Creo que fue aceptando lo que estaba viviendo en ese momento, o sea, o la oportunidad que tenía en ese momento de lo que estaba desarrollando, hablando, por ejemplo, del trabajo en el tech, que a lo mejor es como la parte más prolongada de trabajar en una empresa. Y como yo lo veía era, a ver, sé que quiero desarrollar una empresa, sigue siendo mi sueño, hoy en día lo sigo intentando, pero estar en el tech, ¿no? Que es de los, digamos, no solamente universidades, sino organismos que más impulsan el emprendimiento en México y en Latinoamérica, yo lo vi como una gran oportunidad, ¿no? Entonces, cuando yo llego al tech, lo que tenía que hacer como trabajo era algo muy similar a lo que hacía en Emprendigente, pero yo lo vi así como un sueño, porque era hacer lo que me gustaba hacer, aunque no me había ido tan bien, pero al final era algo que disfrutaba y me gustaba, pero con toda la red, ¿no? Del TEC, con todos los colaboradores en el equipo, o sea, gente súper capaz. Y entonces lo vi como una oportunidad. Y yo siempre lo pensé así. No sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, pero, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, fui a Silicon Valley, estuve allá una semana, la meca de todo el tema de emprendimiento, estuve en Toronto, estuve en un evento importantísimo en Austin que se llama South by Southwest. O sea, como que siempre hubo cosas que me mantenían cercano al tema de desarrollar negocio. Siempre tuve grandes oportunidades de conectar con gente muy, muy capaz, muy top, ya sea dentro del teco como en los eventos a los que iba. Entonces, en realidad, lo veía así, ¿no? Como la oportunidad de conectar con toda esa gente, todo ese aprendizaje, y que en el momento que yo sintiera que tenía que hacer como un cambio, todo ese tiempo invertido y todo ese aprendizaje, pues iba a ser funcional para algo, ¿no? Entonces, en realidad nunca me sentí como que me engañara a mí mismo de estar siendo, o sea, de estar como empleado y no haciendo un proyecto. En el Inter intenté algunas cosas, pero igual como side business, no fue como full. O sea, ya no agarraba y decía, no, esta es la idea millonaria, voy a renunciar y me voy a dedicar. O sea, ya no hice eso. Pero después de 4 años, que ahí era lo que te decía que quería como recordar de platicarles. O De sea, después Tecas de 4 Pura. años en el TEC, o sea, yo empecé con un rol de organizar unos foros, siempre como que fui muy proactivo, siempre levanté la mano, siempre como que proyectos que no tenían un dueño, yo los tomaba aunque implicara más trabajo, más frustración o más retos, pero esas cosas que tomé fueron las que me llevaron a visitar otros países, a hacer otras cosas, ¿no? Después estuve como coordinador de innovación y desarrollo de negocios, después estuve como líder del equipo de desarrollo de negocios, y después de poco más de un año de este rol y ya pues 4 años en el TEC, empecé a como justo a sentir eso, ¿no? Que ya necesitaba algo diferente, que quería estar en otro tipo pues de proyecto, de iniciativa, que quería generar más ingresos, y fue cuando empecé pues a buscar, ¿no? Oportunidades diferentes, no de que me voy a salir a emprender un proyecto de cero, porque hoy en día, como yo lo pienso que es el mejor camino, es tener un empleo que sea full time, donde ganes bien, y en el Inter, o sea, casi casi desde el primer día, empezar a desarrollar una idea de negocio, un proyecto de emprendimiento, y en el momento que tu proyecto, o sea, tu side business te deje más ingreso que lo que te deje tu empleo, entonces sí dedicarte 100% a eso y ya estar como full en emprendimiento. O sea, hoy ya no lo pienso como dejarlo todo y trabajar en eso, sino más bien como un balance, y también porque vas adquiriendo otros compromisos y ves la vida de forma distinta, ¿no? Entonces, digamos que la parte fácil hubiera sido, pues me quedo en el TEC. Yo la verdad es que en el TEC tenía grandes prestaciones, el rol que tenía como unas facilidades muy buenas. El TEC como empresa es pues, ¿no? un monstruo y es muy grande. Lo más fácil era quedarme ahí. Lo más difícil era pues dar el salto, buscar otras cosas y digamos renunciar a eso que era un camino
pues, de cierta forma seguro, ¿no? Mientras yo siguiera haciendo bien mi trabajo, las oportunidades iban a tomar tiempo, pero al final ahí iban a estar, ¿no? Entonces, lo difícil era cambiarme y como yo lo pensaba era, quiero hacer una startup, que fue una conferencia que di hace poquito en el Tech Milenio, donde emprender tiene diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? Entonces, el tipo de emprendimiento que yo quiero desarrollar o al que me quiero dedicar el resto de mi vida es una startup, ¿no? Que una startup es un emprendimiento donde tiene mucho que ver con tecnología o donde la oportunidad de negocio es amplia, es global y a través de la tecnología lo puedes hacer realidad, no sé, como Kavak, como Clip, como Bitso. Esas son o fueron startups, ¿no? Entonces, para mí un paso obligado antes de fundar una startup propia era trabajar en una, ¿no? Entonces, esa es como una de las razones por las cuales yo decido moverme a Truora, que era una startup que ya tenía, digamos, 5 años de operación, donde era un equipo balanceado entre que no era un equipo de miles de personas, pero tampoco era un equipo de 20 personas donde el riesgo era como muy alto. Entonces, como que cumplía varios factores, ¿no? Y sí fue difícil como encontrar todas las cosas que yo buscaba y hoy en día lo veo así, ¿no? Estoy como aportando todo mi conocimiento y mi experiencia en esta compañía y era como un paso obligado para justo poder después desarrollar una, ¿no? Oye, ¿y qué te hizo? O sea, si no me recuerdo, creo que me comentaste que te buscaron o tú los buscaste. Yo toqué varias puertas, principalmente toqué puertas, o sea, toqué en varias, no fue nada fácil. ¿Por qué Ah, creo yo que no fue fácil encontrar lo que estaba buscando? Uno, porque después lo convertí como en algo muy específico, o sea, una startup de ciertas características, en cuanto a inversión recibida, en cuanto al rol, etcétera. Y la otra, bien que mal, yo estaba en una universidad, aunque estuviera en el área de emprendimiento, aunque estuviera, o sea, no estuviera enfocado en la academia. Si yo creo que así lo veían ellos, ¿no? O sea, si tú eres un reclutador de una startup, pues buscas gente que esté en tecnología, ¿no? Que esté en empresas, que esté en negocios, no en una universidad. Entonces, yo creo que para mí eso, en lugar de pronto jugarme a favor, era pues un poco en contra, ¿no? Entonces, me tardé un ratito en encontrar eso. Al final tenía un par de ofertas y decidí irme por Truora, por estas cosas que les digo. Y sería como otra cosa que yo le diría a la gente, como dependiendo de nuevo de qué quieras, pero la otra startup en la que yo tenía como la oportunidad era enfocada en educación. Y yo decidí irme a Truora, que no tenía nada que ver con educación, para que mi currículum o mi experiencia no se fuera solo a una industria, ¿no? Y de nuevo, lo de Invencible, ¿no? O sea, que es si no te rindes, hubo muchas empresas de las que no pasé el proceso, me rechazaron, etcétera. Y es un juego bien duro, ¿no? Porque entonces todos los nos que recibes, pues al final puedes tomarlos como lo que les decía, no soy quien yo creía que era, entonces no soy tan bueno como pensaba, no tengo las habilidades que se requieren, etcétera. Y pues sí fue un juego duro que la verdad es que ahí el apoyo de Pau fue clave, ¿no? Del día a día estar como conversando eso. Y de pronto llega. O sea, de pronto haciendo algo, ¿sabes? No como Claro, sentado y llego de la nada. claro. ¿Cuántos no recibiste? Uy, bastantes. Nice. Muchos. O sea, obviamente de que yo empecé un poco a buscar a que lo logré, también fui cambiando la estrategia. O sea, primero como que le tiré a varias cosas, después ya lo empecé a segmentar por ejemplo, al principio yo estaba buscándonos en corporativos, en temas de innovación, en organismos que también hicieran proyectos de innovación corporativa o en startups. Después lo segmenté solo a startups y solo a roles no operativos, sino a roles de desarrollo de negocio. Entonces, obviamente la estrategia fue cambiando y yo tomé que igual se lo recomiendo a su audiencia, si están buscando trabajo, hay una startup que se llama Honti, que yo tomé ese proceso y te acompañan desde preparar tu currículum, arreglar tu LinkedIn, te hacen simulaciones de entrevistas para pues acompañarte en ese proceso de búsqueda de trabajo, que la realidad es que buscar trabajo por sí mismo es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, no sé, más de 60 no es. O sea, hablando de algunas que apliqué, hablando de algunas que avancé, no sé, a una entrevista y luego nada, fueron muchas. Y digo el número por si alguien está viviendo eso, Justo. o sea, que
sepan que así es, ¿sabes? O sea, yo creía que tenía un gran perfil, ¿no? 4 años trabajando en la mejor universidad de Latinoamérica, un poco de récords como emprendedor, o sea, desarrollo personal a full, ¿no? Libros, etcétera. Y aún así, o sea, fue muy difícil, ¿no? Obviamente hay gente que pues, muy rápido lo puede encontrar y le deseo eso a todos aquellos que estén buscando. Pero también el camino puede ser como me pasó a mí, que no es nada sencillo, ¿no? Que normalmente así es. De alguna manera siento que, digo, esto lo hablo por mí, no lo hablo por mí, que si, si quieres algo grande, muchas veces la vida te va a probar que tanto lo deseas, ¿no? Sí, Va a sí, ponerte la prueba de, a ver, si de verdad, que tanto lo deseas. ¿No? Porque del otro lado del miedo, del otro lado de las dificultades es donde está lo mejor. Y no todos tienen lo mejor, porque pues no todos lo desean tanto, ¿no? claro. Y bien, brutal, me encanta hasta dónde hemos llegado hasta ahorita, es mucho más claro quién eres y me gusta saber que podemos, esto es una lección súper importante y eso es que podemos malinterpretar, ¿no? Porque las apariencias nos engañan y muchas veces los estereotipos que creemos que son, ¿no? Encasillamos a las personas con un minuto. En un minuto encasillamos a las personas, no lo digo por ti, sino de manera general, ¿no? O sea, cuando a Claro, veces yo subo por ejemplo, un reel, ¿no? Un TikTok a redes, me hacen remix y dicen, esto es lo que está mal de los influencers fitness y no deben de seguir estos charlatanes y no sé qué. Y les contesto en el video, le digo, no, mira, podemos hacer un debate educado, claro. informado y letrado, pero no cometas el error de encasillarnos Generalizar, por un minuto de video. No claro. cometamos ese error, ¿no? Porque muchas veces podemos ver el éxito más grande y decir, no manches, este chavo a los 27 años vive con su novia y ya tiene 2 trabajos, desarrolla un startup, trabaja en un startup, ya tiene muchos años de experiencia, ya organizó eventos, tiene unos contactos increíbles y creérnosla de que seguramente su papá le ayudó. Claro, Dude, a ver, ¿no? O no, sí, seguro lo que sea, ¿no? Y comprarnos esas excusas y comprarnos alienar a las personas, ¿no? Cuando nos ven a Leo y a mí hablando de miles o cientos o miles de repeticiones y burpees y pull-ups y la gente llega al momento que dice, ay, pues ya está fácil, ¿no? O sea, ya, no, ¿no? yo hice mis 20 que me pusieron y me estaba muriendo. Y que me considero que soy una persona que, o sea, hace ejercicio, ¿no? Se cuida, etcétera. O sea, no es nada fácil. Y esa analogía la puedes poner en lo que quieras, ¿no? En lo que quieras. Al final de cuentas, no quiere decir que a mí no me cuesta hacer trabajo hacer 20 barras. Claro que me cuesta trabajo. O a Leo, hacer una sesión de 100 burpees en, no sé, 5 minutos. Es una... Pero 2 cosas importantes. Es que no etiquetar y encasillar a las personas porque no conocemos la historia. No Claro, conocemos la historia, no tenemos el contexto completo. Y la verdad es que incluso con una conversación como esta, es difícil tener la historia completa. Y aún así hay mucho que no sabemos, y aún así hay mucho que podríamos nosotros cometer el error de ver a alguien y creer que lo entendemos, ¿no? Y esto se extrapola a padres, ¿no? Incluso a nuestros padres, no conocemos su contexto en la situación en la que tomaron alguna decisión que influyó en nuestras vidas, influye a amigos, influye a colegas, influye a jefes, no conocemos, ¿sí? Y en segundo lugar, desde una perspectiva en primera persona, es que cuando haces las cosas, cuando vas creciendo, cuando tienes estas caídas, ¿no? De lo que hablabas, podría parecer, o cuando estás del otro lado de la caída y volteas a ver el contador está en ceros, podrías desanimarte, ¿no? De que es que es otro día y otra vez el contador está en ceros, pero pues ya hice un chorro y o sea, ya todo el esfuerzo que hice, sí, el contador puede empezar en ceros, pero tú no. Tú no empiezas. exacto. El camino nos hace más fácil, tú te haces más fuerte. Y eso es, creo yo, la manera en la que el efecto compuesto, la magia de este efecto compuesto, que muchas veces se pierde un poco el significado en tanto repetirlo, ¿no? El efecto compuesto que genera este beneficio, al final está allí, ¿no? Cuando te sientes que todo lo que ya hiciste, pues ya no sirvió de nada, porque,
el contador está en cero, ¿no? Y ahorita acabo de empezar y me dieron 50 logos y pues sientes que vuelves a empezar desde cero, pero no, lo que hiciste fue ajustar la estrategia, aprender, Claro. ¿no? Y buscar Feedback. ayuda también, ¿no? Que, o sea, yo sí podría decir que en este camino de buscar la chamba, el haber pasado por el proceso de Honti a mí me ayudó mucho, ¿no? Entonces, y digo, yo lo pongo en ese ejemplo, pero a veces levantar la mano y pedir ayuda puede ser total diferencia, ¿no? Porque lo que decías, no sé, ¿cómo era? No conozco lo que no No, no conozco, puedo ver lo que no puedo ver. no puedo ver lo que no puedo ver, entonces, pues a veces pedir ayuda, o sea, es importante, ¿no? Y Totalmente. tener la humildad para decir, no, esto no sé cómo hacerlo, etcétera, puede ser la clave para dar el siguiente paso, ¿no? Pues mira, dos cosas se han repetido en los últimos dos podcasts y eso es que la vida es una montaña rusa y hay que aprender a pedir ayuda. Son Hay que dos aprender a puntos, pedir ayuda. dos puntos importantes que se han repetido. Brutal, mi hermano, brutal. Ahora que ya nos conocemos mejor y te conocemos mejor, me encantaría saber, o nos encantaría a todos saber, ¿cuál fue ese momento en tu vida que creíste que esta no la contabas o que esta era la más difícil y creías genuinamente que la creencia que tenías era que esto va a estar imposible? Y que en retrospectiva, y quiero conocer queremos conocer tu retrospectiva de ello y si lo cambiarías. Sí, yo creo que hubo como dos momentos que ya más o menos se los conté. Uno fue cuando de nuevo vuelvo a intentar lo de Emprendigente y dejo el segundo trabajo y hago el proyecto de Trading Room y que no funciona. Ahí yo fue cuando dije, no, ya, o sea, no sirvo para nada, no sé qué voy a hacer. Y me acuerdo literal que le marqué a mi mejor amigo de toda la vida y le dije, güey, llorando, ¿no? O sea, es que dime qué hice mal, o sea, yo puse mi mayor esfuerzo, ¿no? Creo que hice las cosas bien, bla, bla, dime, porque literal no sabía qué hacer, sabía que no quería ir a buscar un trabajo, sabía que no iba a poder empezar otro proyecto de emprendimiento, no sabía qué iba a hacer y le dije, güey, dime en qué soy bueno, o sea, qué es lo que sí sé hacer bien, porque no sé qué voy a hacer. Y ya, ¿no? Tuvimos ahí como que una conversación y al final fue darme la oportunidad de trabajar en TechFit, donde tuve como ese camino de conversar con Joaquín, de aprender de otras cosas, de un poco recuperarme y después, ahí sí te podría decir, llegó la oportunidad, obviamente por lo que había hecho antes, pero ahí llega esa oportunidad del TEC. Entonces, ese fue uno y en retrospectiva es como darte darte chance, darte la oportunidad de recuperarte, ¿no? O sea, no siempre puedes estar en tu máximo nivel. Bueno, yo creo que no siempre puedes estar en tu máximo nivel, no siempre todo te va a salir bien y darte la oportunidad como persona, como profesionista, como ser humano, de recuperarte de esas caídas es importante, ¿no? O sea, de vivir esos duelos sin tirarte la tristeza, sin tirarte a vicio, sino como hacerlo de la mejor forma. Y la otra yo creo que fue justo como en esta búsqueda del nuevo trabajo, igual, ¿no? Llegó un punto en el que, o sea, pues no soy bueno, ¿no? O sea, mi currículum no es tan bueno como creía, no lo voy a lograr, o sea, ya no sé qué hacer. Y llegó la oportunidad, ¿no? Invirtiéndole más tiempo, preparándome, etcétera. Y en retrospectiva, pues sería lo mismo. Ajustar la estrategia, pedir ayuda y no dejar de intentar. Y hace poquito, literal una semana y media, estuve en Colombia en un evento anual de todo el equipo de Truora, 150 personas de Brasil, de Colombia, de México, de creo que El Salvador, etcétera. No, y fue como bien padre vivir ese viaje y decir, madres, güey, si me hubiera rendido, no hubiera tenido la oportunidad de conocer a esta gente, de ser parte de este equipo, de vivir esta experiencia. Y después estuve otros días más ahí en Colombia, visitando fincas de café y cafeterías, ya solo. Y como que fue ese espacio fui a un hotel a comer, un hotel hermoso, que era muy barato. O sea, bueno, Colombia, si lo comparas como hoy está la moneda, pues sí es más barato que si te vas a Europa, por ejemplo. Y me fui a comer y estaba sentada ahí viendo el partido de Portugal y interiormente estaba como reflexionando justo eso, ¿no? O sea, hoy no he logrado la startup que quiero, o sea, estoy haciendo un proyecto que se llama Uncover, ahí va jalando, ¿no? Somos un equipo muy bueno, pero hoy en día no me dedico a eso, no me da dinero, o sea, ¿sabes? Es un proyecto.
Y entonces estaba sentado y estaba reflexionando como, o sea, hoy en día me siento muy contento de que tengo una relación de pareja, o sea, muy, muy bonita, como que hemos construido, que también ha sido todo un camino, ¿no? Y podríamos hacer un podcast de ese tema. Creo que tengo el trabajo que deseaba, ¿no? En una startup de este estilo. Justo yo quería que fuera una startup para abrir el mercado en México, etcétera. Y aparte no me he rendido en seguir intentando el proyecto en el que me quiero dedicar el resto de mi vida, que sea una startup, ¿no? Entonces, eso es como te lo podría platicar, como de esas dos crisis o como de esos dos momentos difíciles al día de hoy. Y obviamente tengo otros miles de problemas en la cabeza del día a día, pero, o sea, de eso se trata, ¿no? El punto aquí es, cuando ves las cosas imposibles, sin duda hay un momento en el que dices, es que esto ya hasta te la compras, ¿no? Claro, Esto ya, o sea, de aquí no pasó, ya ves tu vida debajo de un puente, ¿no? Y la clave es esa, que a todos nos pasa y genuinamente el objetivo de todo esto y el objetivo de platicar contigo, que me encanta tu historia y genuinamente, te digo, estoy en clase más que en podcast, es entender genuinamente que cuando tú crees que hay algo imposible, es eso, crees, ¿no? Crees. ¿Y exacto. qué es una creencia? Es el filtro por el cual ves la realidad. Eso es una creencia. Es el filtro por el cual ves la realidad. Si tú traes unos lentes rojos, vas a ver la realidad roja. Si Claro, traes unos lentes azules, vas a ver la realidad en azul. Si tú te pones los ojos de que es imposible, los lentes de que es imposible, pues lo vas a ver así, a través del imposible. Pero sin duda alguna hay herramientas, hay maneras, hay enfoques, hay personas, hay contextos con los que tú te puedes acercar para cambiar esta creencia y quitarte estos lentes. sí. ¿Qué, ¿Cuál crees que en estos dos casos, al menos puntuales, en los que tú creías que la cosa era imposible, qué hiciste? ¿Qué herramientas, qué cosas hiciste para quitarte ese lente? El lente de lo imposible y darte cuenta no, a ver, no, sí se puede por aquí. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Y si sí lo logro? ¿Qué sucedió? O algo que nos quieras compartir. Sí, a mí me ayudó mucho y creo que como en ambos escenarios, el hablar con otras personas que tal vez tenían como lo que yo aspiraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del trabajo, yo le escribía a varios amigos que veía, ¿no? Que donde ellos estaban o donde estaban colaborando, etcétera, y que me platicaran un poco, ¿no? O sea, como para ver, güey, pues sí se puede, o sea, no es imposible a lo que yo estoy aspirando. Entonces, y que también me dieran ciertos consejos y cierta ayuda. Y en la otra parte lo mismo, ¿no? Todas esas conversaciones que yo tuve, ¿no? Con mi mejor amigo, que tuve con Joaquín, etcétera. O sea, fueron como pequeños aprendizajes para ir ajustando el modelo. Eso hablando como del pedir ayuda y de escuchar a otras personas. Y personalmente lo que yo nunca he dejado de hacer es alimentar o sea, mi mente, alimentar mi cuerpo y fortalecer a través de ejercicio, de tratar de tener buenos hábitos, una buena alimentación. No te digo, o sea, no te digo estar a dieta, pero sí siempre como balancear esas áreas. O sea, para mí el tener balanceado física, mental, espiritual, emocional, financiero, creo que ha sido un apoyo en general cuando ha sido muy difícil salir, y de lo que yo creo que he logrado, también siento que esa ha sido como eh, la clave. De pronto tienes que apretarle un poquito más en uno y ponerle más enfoque, pero bueno, ¿no? Como que regresar, ¿no? Y hubo momentos en los que emocionalmente pues tenía que ponerle más enfoque a mi relación de pareja porque sabía y era necesario, ¿no? Como cuando decidí levantar la mano y querer regresar a Querétaro, como hubo otros que tuve que ponerle más enfoque a otra cosa, ¿no? Brutal. Pues ya para terminar, nos gustaría que nos pudieras compartir algún libro, algún podcast o película que te haya ayudado en todo este journey de tu vida, ¿no? Ya sea en algún momento difícil o por el contrario, un momento donde tal vez te sentías pleno y que lo Claro. leíste o que lo viste y que dijiste, puta, esto me dio más energía, más punch.
Claro. A mí me pasa algo bien padre que es cuando veo videos, películas o así de gente logrando lo que quiere, me dan ganas de llorar. O sea, no sé, cuando he visto, ahorita les digo qué películas o de pronto estos como clips de TikTok que te salen, ¿no? De gente que como que está logrando lo que quiere, como que empatizo mucho en lo chingón que se debe de sentir llegar a lo máximo que aspiras y me dan así como, me da un buen de sentimiento, pero, o sea, como de alegría, como de empatía. ¿Qué libros, películas, etcétera? Bueno, un libro que a mí me gustó mucho y que es como de los más rápidos que he terminado es el de Nike, el de la historia de Phil Knight. Ese libro me gustó mucho, como que me envolvió la historia de cómo él no se rindió, ¿no? Y entonces empezó a revender estos tenis japoneses y como que todo el desmadre que fue venderlos y luego cuando lo querían, o sea, le querían quitar la concesión a llegar a construir lo que hoy construyeron. Ese libro a mí me gustó mucho. Ahorita estoy leyendo otro, no lo he terminado, pero justo creo habla de este tema de la mentalidad, ¿no? De growth mindset y como una mentalidad como que va en contra de eso. Se llama justo Mindset. Aquí lo tengo al lado, De porque Carol es el Dweck. que estoy leyendo. Sí, exacto. Ujú. Este libro creo que también está muy, muy padre. No solamente tema de negocios, sino personal, pareja, este, etcétera. Y de películas, a mí me gusta mucho ver la de McDonald's, que se llama Hambre de Poder. Me gusta mucho ver la de Red Social. Me gusta mucho ver la de Big Short, que fue de la crisis creo que del 2008. Este, ¿Qué otra? Son las que me acuerdo ahorita así de bote pronto. De series, la de WeWork a mí me gustó, ¿no? Como de cosas que deberías y no deberías hacer en el mundo startup, la de WeWork se llama We Crashed. Y salió también la de Uber que se llama Super Pump. Esa también me gustó bastante. Y de podcast, obviamente el suyo, ¿no? Que la gente escuche estos increíbles capítulos con grandes historias. Y bueno, hay uno que igual ustedes ubican, que yo lo utilizo como para estarlo reproduciendo cuando me baño, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo ejercicio. El seminario que subieron a Spotify de Brian Tracy, se llama el Seminario Fénix, que creo que es un curso, ¿no? Que vendieron hace mucho tiempo en Estados Unidos, hoy está pues, en Spotify y habla de muchas de las cosas que estamos platicando hoy en día. Yo lo que creo, ya para ir cerrando también, bueno, de recomendaciones serían esas, ¿no? Yo lo que creo es que la mayoría de las personas estamos o están en un nivel de conciencia como muy, muy bajo, ¿no? O sea, no saben por qué hacen lo que hacen, no saben qué es lo que quieren, no saben cómo cambiar su vida, o sea, simplemente viven en automático. Entonces, cuando hay alguien que logra elevar ese nivel de conciencia y va por sus sueños y sabe por qué toma las decisiones que toma y está como en esa constante búsqueda de ser mejor, como la mayoría está un poco más abajo, no hablo de abajo como bueno o malo, sino simplemente en un estado de conciencia menor, es muy fácil que tú estando o tratando de estar más arriba, máximo desempeño, etcétera, te vayas hacia abajo porque la mayoría de la gente con la que convives está ahí. Y este podcast siento que es como un recordatorio constante de cómo mantenerte en un estado de conciencia más alto, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer para lograr las cosas que quieres lograr, de cómo explotar al máximo tu creatividad, tu mente, tus hábitos, etcétera. Entonces ese también es muy bueno y ya creo que dije libro, película, serie, Todo. y Lo que podcast. quieras, mentores, lo que sea. Nos dejaste toda la tarea. Insisto, estoy en clase. ¿Sabes por qué o sea, te genera como esa nostalgia de ver esos videos? O sea, de lo del TikTok. Sí, yo creo, pero no es nostalgia, es como sentimiento. O Bueno, sea, o sea, como emoción, pues. sí. O sea, yo creo que hoy en día yo no he logrado lo que quiero lograr en la vida y a veces me lo pregunto, ¿no? O sea, creo que estoy aquí para algo, creo que lo sigo descubriendo. En particular, creo que una de las misiones que tengo es generar puntos de inflexión en la gente y no he encontrado cómo eso se pueda convertir en un negocio o en una profesión, pero en el día a día cuando puedo hacerlo y la gente quiere como ser ayudada y puedo hacerlo y me dan la oportunidad, lo hago, ¿no? Entonces, cuando veo esos videos como que veo gente que logró, ¿no? Encontrar su propósito, que logró
dedicarse y hacer negocio como de aquello que lo mueve. Y entonces es como esa empatía de querer llegar ahí y que me da gusto que haya gente que ya lo logró, ¿sabes? Es lo que se puede ver en ese video, de nuevo, decía aquí que no sé, es como, no puedes conocer a una persona en un fragmento, pero como esa éxtasis de lograrlo, ¿sabes? Claro, Oye, y perdón, sí, 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 o sea, yo creo que sí va por ahí justo, pero yo creo que también porque conoces el proceso, ¿sabes? O sea, sabes el esfuerzo que hay detrás, porque lo has vivido, Claro, ¿no? Y sabes que, digamos, alcanzar un sueño o conseguir el negocio millonario no es fácil. Y por lo que dijiste justamente, o sea, al final yo te conozco bajo cierta, digamos, ciertos lentes, ¿no? Y justamente lo que dijiste, creo que eres una persona que constantemente está buscando la manera de generar valor a las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, al final tú te estás viendo reflejado, ¿no? Entonces, o sea, que es como una manera de reconocer de que lo que te genera esa emoción es porque tú conoces cuál es, o sea, cuál ha sido la dificultad que han vivido esas personas claro. y que lo valoras, ¿no? Ese yo creo que es la clave. Valoras el esfuerzo, valoras el no rendirte, el seguir avanzando. empatía, Y- ¿no? Ajá. Sí. Entonces, Hace poquito, de los videos que dices, hace poquito vi uno de, o ya lo había escuchado muchas veces el audio, pero no había visto el video. El Ujú. de, maybe not today, maybe not Maybe not tomorrow, tomorrow. but something is sure. One day I will be champion, I promise. Y Sí, así, escena siguiente, lo poniéndole, logró, güey. y el gesto que tiene, el gesto de mames, ¿sabes? Puta, a mí me hizo chillar y lo vi Sí, 6 veces y chillé las 6 veces. Y es eso, es esa empatía de decir, I feel you, bro. O sea, sí, sí se puede, güey. Sí, sí está caro, pero pues gracias, güey. Gracias por recordarme que sí, sí es posible, ¿no? 100%, 100%. Y es, digo, ojalá el mundo tuviera más personas que logran eso, ¿no? Porque entonces sería algo bien distinto. Pero, pues, poniendo tu granito de arena y tú buscando hacer eso, es padre, ¿no? brutal. Brutal. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Sí, sí, me vino una última idea a la cabeza, Sí. que a veces, como tú sabes de tus capacidades, ¿no? Tú sabes que eres como una gran persona, que tienes mucho que aportar. Y creo que muchas veces como que tratas de, como de guardarlo, como de no ponerlo tanto en evidencia, por miedo a lo que puedes hacer sentir al resto de personas que tal vez no están en ese punto, ¿no? Y entonces, como que dices, no, mejor no voy a mostrar toda mi capacidad, o mejor como que voy a ser un poquito más cuidadoso para no hacer sentir mal a los que no la tienen o a los que no la han desarrollado, lo que sea. Y creo que eso es un error, porque mientras no lo hagas o sea, por afectar, sino como dar tu máximo esfuerzo y que ese máximo esfuerzo haga que los demás tengan que estirar la liga y hacerse mejores, es como la invitación que yo haría, ¿no? El no tratar de disminuir tu luz porque puedes como afectar a otros, sino al contrario, hacerla todavía más grande para que eso idealmente haga que ellos se esfuercen más y te vean como una inspiración, siempre con ese balance del ego que mencionábamos hace un rato, ¿no? Qué buen cierre. Totalmente. Cerrado. Sí, sí, sí. Y, o sea, bueno, ya nada más para terminar es, al final, o sea, tu historia, justamente con toda la adversidad y con todas las dificultades y todas estas caídas, al final sí han generado un efecto, ¿no? Y, o sea, inicié diciendo eso. Parte Claro, de lo que hago hoy es justamente porque en algún momento te conocí, ¿no? Y que tu, digamos, la chispa que tenías en ese momento de, como esta energía de emprendedor, fue algo que a mí me tocó y dije, ah, ok, me gustaría explorar eso, claro, ¿no? Y en ese momento de mi vida yo no tenía ni idea del emprendimiento, no tenía ni idea de negocios, y creo que durante como un año, año y medio estuve yendo, o sea, con diferentes mentores, incluyéndote a ti, ¿no? A las sesiones que tenías, sí, y donde todo el mundo hablaba de negocios y yo no tenía ni idea de qué quería, ¿no? Pero al final es justamente eso, tú, genuinamente, tu historia es como inspiración, y entonces como una conclusión para todos es, no menosprecies lo que haces día a día, claro. ¿no? Porque hay gente que te está viendo.
Y hay gente que probablemente le generes un impacto tan poderoso que pueda hacer cambiar su vida, ¿no? O el rumbo de su vida, ¿no? Sí. Entonces, qué chido. Yo le pondría de título, no sé cómo los pongan, pero algo así como una historia de emprendimiento en construcción, algo así. Que creo que también es padre, ¿no? Muchas veces cuando escuchas un podcast o cuando ves una historia así, es como siempre te hablan de, ya lo logró y lo hizo así y es el top. Y yo puedo es como contar la historia de, güey, no lo he logrado cosas que me reconozco y disfruto, pero yo sigo pensando que donde estoy, a lo que quiero lograr, hay como todavía un camino muy amplio y está justo en esa construcción, con grandes aprendizajes del inicio al punto de hoy, ¿no? Entonces, un título así estaría cool. Más bien yo creo que yo me iría un pasito más atrás y eso es que si crees que ya llegaste, la vida te va a recordar que no es así. Que no es así. No, no es así, no llegas, nunca llegas. La vida no es un juego que se gana, es un juego que se juega. Estoy de acuerdo. ¿Tú dónde nos puedes? Buenísimo, bro. Vamos a cerrar con esto y es, vayan a YouTube, denle suscribirse y si nos están escuchando en Spotify, también pueden darle like y suscribirse a nuestro podcast, también en YouTube y pueden seguir nuestras redes sociales. Cada una de nuestras redes sociales las dejaremos en los comentarios del video de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de esta nueva temporada de Soy Posible, donde te acercamos historias realmente reales de personas que han superado su imposible para demostrarte que si tú sigues en el camino y sueñas en grande y accionas en grande, tú también puedes decir, soy posible. Nos vemos en la próxima.